o por allá. Aquí ya pegó el calor. Sí, ya hoy estuvo caluroso. ¿Sabes lo que Hoy llegó significa casi eso? 80. Que aquí vamos a sudar parejo en verano, porque si en febrero estamos en chores y en Sí, camiseta, así está lo que ahora. viene es No bueno. me quiero imaginar cómo va a ser nuestro verano. Y mira que nos hemos estado quejando del frío que ha hecho, hasta del poco de nieve que cayó, pero cuando llegue el verano va a estar candente. Alejandra, bendiciones. Vi que escribiste. ¿Fue Alejandra? Sí, Alejandra. Hola, bendiciones para todos, dice Alejandra. Bienvenidos, chicos, semana 4. Les acabo de subir un video a la lección 4 explicándoles un poquito sobre el trabajo final para que sepan por qué lo dividimos en dos partes. Así que verifíquenlo y entonces lo pueden utilizar de referencia de nuevo en la semana 7 y semana 8 para cuando estén haciéndolo, pero lo dividimos en la parte uno, que es la presentación que nos van a entregar, y la parte 2 es la grabación que van a hacer sobre la presentación. Eh, Así que si tienen preguntas, nos dejan saber sobre lo que han aprendido en el curso, lo que están aprendiendo hasta ahora. Le incluí las secciones para que las vayan viendo. Y entonces, si quieren empezar a trabajar en eso temprano, eso va a estar perfecto. Nada complicado, es lo que ya vamos aprendiendo y lo que vamos a seguir cubriendo hasta la semana 7. Y entonces, si tienen alguna pregunta, pues nos dejan saber. Y he estado súper ocupada con mi primer curso en el doctorado, lo cual me lleva mucha investigación, y yo también trabajo en la iglesia, más tengo a mi familia, a mi esposo y mis dos hijos. So, he estado súper ocupada, por lo tanto, la semana que viene no nos vamos a reunir. Esa es la semana 5, lección 5 y lección 7 no nos vamos a reunir porque de verdad que no me está dando el tiempo. Y entonces, pero ya les subo un video para la semana que viene que lo pueden ver, y ya lo acabo de grabar justo antes de comenzar esta reunión. Y es sobre la tradición de la santidad, pero van a ver pues según la lectura y las diapositivas de lo que estoy hablando. Y entonces, nuevamente, si tienen preguntas sobre el tema, tienen dudas, nos dejan saber y nosotros vamos a estar aquí aclarando sus dudas. Así que gracias por el trabajo hasta ahora. Ya hay unos foros de discusión corregidos de esta semana, así que sigan hacia adelante haciendo un excelente trabajo. Me encanta que han aprendido, especialmente vi el tema del doble ánimo, de cuando el alma no está centrada, le hace falta paz. Vi también que decían que tenemos que depender de Dios y no de nosotros mismos. Y así que están muy interesantes los foros de discusión y las respuestas. Así que gracias por su excelente trabajo. La semana que viene tienen un ensayo corto. Así que tienen hasta el domingo de la semana que viene para entregarlo. Y entonces esta semana tienen la prueba corta. Si tienen cualquier duda en una respuesta que no entendieron, nos deja saber y nosotros entonces le proveemos la página de donde sacamos el material para que entonces puedan leer todo el contexto y así puedan entenderlo. Así la prueba tienen hasta el domingo para hacerla. Y entonces ya la semana que viene tienen el ensayo corto que tienen hasta el otro domingo, hasta ese domingo de esa semana para entregarlo. Y entonces ya nos vamos casi al final del curso, que esto ya vamos a mitad, así que estas últimas 4 semanas van a pasar rápido. Así que manténganse al día. Me encanta que vamos casi todos al día. Yo creo que todos están al día ahora mismo. Así que mantengámoslo así para que se haga entonces mucho más fácil, pero si tienen alguna petición de oración, alguna pregunta, alguna sugerencia, nos dejan saber
en confianza a Rebeca y a Carlos. A mí tengo que excusar a Carlos porque tiene una reunión muy importante. Todos nosotros trabajamos, tenemos otros trabajos, además de estar aquí enseñando y corrigiendo, así que a veces el día no funciona para nosotros, pero siempre estamos orando por ustedes y siempre estamos dispuestos para ayudarles en lo que sea. Así que sin nada más que decir, les voy a compartir la pantalla para entonces dar la presentación de la semana número 4, que estamos en los capítulos 1 y 2 de Richard Foster. Es un libro grande, o largo, pero enseña muchísimo, especialmente cuando incluye los modelos bíblicos para explicarlo, porque a veces se hace como un poquito complicado cuando explica las diferentes tradiciones, especialmente si pensábamos que una tradición era una cosa y nos damos cuenta que lo que creíamos como que no nos confronta. Y entonces me encanta que incluye modelos bíblicos para cada una de las tradiciones. También nos incluye los riesgos que hay de cada una, de no entenderlo. Nos incluye ejemplos de cómo la podemos practicar. Y entonces al final del capítulo nos incluye un poquito sobre la definición y el por qué es importante practicarla. Así que comenzamos con la introducción de ese libro. Nos da el versículo Juan 7:38 que dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es bien importante. El título del libro es Ríos de agua viva, así que el versículo va muy bien con ese título. Es cierto lo que dice la palabra. Sabemos que no este es el solo versículo, sino que a través especialmente del Nuevo Testamento, de los Salmos, los diferentes libros de los profetas, nos habla sobre como el siervo brama por las corrientes de las aguas, como el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El Nuevo Testamento nos habla sobre Jesús siendo la vid y nosotros los pámpanos, lo importante que es permanecer en Él, lo importante que tener sed de Él para que nuestra alma sea llena de lo que necesita, que lo vemos a lo largo de los salmos. Vemos muchísimo cuando los salmistas se refieren al alma o al corazón para decir que tiene sed de Dios, que clama por Dios, que necesita de Dios, que ansía estar con Dios. Así que es un libro excelente para que podamos entender por qué, si cuidamos del alma, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Los ríos de la vida espiritual, como dice él en forma metafóricamente, son la tradición contemplativa, que es lo mismo que la vida de oración, la tradición de la santidad, que es la vida virtuosa, la tradición carismática o del poder del espíritu, que también son los dones espirituales, y el fruto del espíritu. Entonces tenemos la tradición de la justicia social o vida de compasión, que es el servicio. Tenemos la tradición evangélica o centrada en la palabra. Y tenemos la tradición de la encarnación o vida sacramental, que el autor nos va a estar presentando a lo largo del libro. Las diferentes tradiciones que él nos presenta describen diversas dimensiones de nuestra vida espiritual. Jesús es el modelo de estas tradiciones de la vida espiritual por medio de su vida y de su corto tiempo de ministerio de 3 años. Él nos enseña la importancia de practicar estas tradiciones o de tener de la forma en que lo debemos buscar para que podamos seguir su modelo y para que podamos seguir siendo transformados a la imagen y semejanza de él. Imitatio, el divino paradigma o imitation, Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Según vamos creciendo espiritualmente, debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Si miramos como discutíamos en la discusión de la semana pasada, si nuestra alma no está centrada en Dios, entonces vamos a meternos en un gran problema. Por eso es que nos dice en hebreo, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es autor y consumador de nuestra fe. Y para nosotros poder ser victoriosos en esta vida que a veces está llena de problemas o de tribulaciones, es que tenemos que tener puesto nuestro ojo en Jesús y no en las circunstancias que nos rodean. Tomás de Kempis dijo, debemos imitar la vida de Cristo y sus caminos si hemos de ser verdaderamente iluminados y liberados de la oscuridad de nuestros corazones. Que sea esto lo más importante que hagamos al reflexionar en la vida de Jesucristo y reflejarla. No tan solo es nada más aprender de Cristo, sino imitar su vida y reflejar la vida de Cristo, que es el amor hacia Dios y hacia los demás. Imitando a Cristo en Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo de Dios y era Dios, el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, eh, como quiera, él se humilló y él se presentó como ser humano en esta tierra y padeció por nosotros. Padeció que cuando leemos los evangelios y leemos sobre su historia, sobre su ministerio, sobre la forma en que sufrió justo antes de la crucifixión, podemos ver que aunque era hijo de Dios, él vino a padecer como un ser humano por amor de nosotros y para darnos esperanza a nosotros y para darnos vida eterna. Así que lo menos que nosotros podemos hacer es imitarlo a Él y obedecerlo a Él. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La única diferencia entre Él y nosotros fue que él no pecó. Nosotros, pues, lamentablemente, por la caída del hombre, pues nosotros tendemos a pecar y pues es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza carnal. Sin embargo, en el caso de Jesús, él nunca pecó, sino que él hizo la voluntad de su Padre, nuestro Padre Celestial, pero él se compadece de nosotros porque Él padeció mucho sufrimiento y él sabe que nosotros también tenemos una vida difícil y Él entiende lo que nosotros pasamos. ¿Por qué? Porque Él vino a esta tierra y porque pues somos creación suya. Somos salvos por la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque por medio de su muerte y resurrección, Él nos dio vida eterna. No había otro tipo de sacrificio, ningún animal que pudiera pagar por el pecado del mundo, de la humanidad. Así que Dios envió a su Hijo unigénito y ahora nosotros los que creemos en Él y los que lo confesamos en nuestro corazón como nuestro Dios, entonces nosotros podemos recibir la esperanza de vida eterna. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esto está en Romanos 5:10. Significa la imitación de Cristo, que es lo mismo a aprender a seguir sus pasos. Eso es lo único que tenemos que hacer. Tratar de vivir una vida que refleje que estamos siguiendo los pasos de Jesús. Él es nuestro maestro, Él es nuestro pastor y nosotros le seguimos a Él. En primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisadas. Como le decía a los discípulos, cuando los llamó, decía, sígueme.
sígueme. Ellos eran pescadores de hombres, Mateo era, colectaba los impuestos y entonces podrían tener diferentes responsabilidades, diferentes ocupaciones, pero cuando Jesús los llamó, le dijo, sígueme. Él no les dijo, tienes que tomar experiencia primero, no, él le dijo, sígueme. Y los discípulos que hicieron observar la vida de Jesús día y noche y así fue que aprendieron. Y cuando Jesús murió, resucitó y fue ascendido al cielo, los discípulos fueron capaces, tuvieron esa habilidad de comenzar la iglesia cristiana que nos muestra los hechos y de ahí podemos ver cómo ellos pudieron comenzar la primera iglesia y poder enseñar a todas esas personas y que ahora mismo nosotros tenemos esa parte de las escrituras para ver cómo vivieron ellos, cómo desarrollaron la iglesia y qué instrucciones tenemos nosotros para poder nosotros poder seguirla y poder tomar cuidado de nuestra vida espiritual, poder tomar cuidado de nuestro ministerio, de los miembros del cuerpo de Cristo, según sea el don espiritual que Dios nos ha dado. Y así mismo, ¿por qué? Porque estamos siguiendo el modelo de Jesús para poder hacer eso. Ellos fueron testigos ahí mismo con Jesús, pero nosotros somos testigos por medio de la palabra de que vemos lo que los discípulos hicieron. Así que es bien importante que nosotros podamos sumergirnos en la palabra, especialmente en los evangelios y en el resto del Nuevo Testamento, para poder saber cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Lo vemos a través de las cartas de Pablo, lo vemos a través del Sermón del Monte, que nos da una enseñanza increíble y es la mejor enseñanza que nosotros podamos recibir de Jesús. Y es lo que nos lleva a poder seguir adelante y saber qué es lo que Dios espera de nosotros en esta tierra. Cuando consideramos la supremacía de los evangelios, vemos cómo Jesús vivía y se movía entre los seres humanos. Siempre vemos que estuvo en perfecta voluntad con el Padre. Siempre vemos que Él siempre procuró hacer la voluntad de su Padre. Y aun cuando estaba abatido por el dolor, porque sabía pues lo que venía con la crucifixión y con su muerte, como quiera, él quiso hacer la voluntad de su padre, porque él sabía que su padre lo había llamado, él sabía que su padre lo había enviado a esta tierra y él sabía que su padre tenía un plan con su creación, con la creación humana específicamente. Los evangelios nos enseñan a nosotros a cómo vivir de manera que agrada a Dios, cómo podemos adoptar la naturaleza de Cristo, cómo podemos seguir la misión que Él comenzó y que nos dejó la gran comisión y cómo podemos ver qué tipo de hábitos tenía Jesús. Aún Jesús siendo perfecto y siendo hijo de Dios y Dios mismo, eh, como quiera, vemos a través de los evangelios que cuando él pasaba tiempo con la gente, enseñándole, sanando, haciendo milagros, otros tipos de milagros, libertando a los cautivos, sacando demonios, Jesús siempre se iba aparte a orar. Y Jesús era el Hijo de Dios. Él podía decirle al Padre, dame la fuerza para seguir. El Padre se la daba y Jesús no tenía ni que apartarse a orar. Pero vemos a través de los evangelios que dicen en múltiples ocasiones que Jesús se apartaba a orar. ¿Por qué? Porque él entregaba todo lo que el Padre había puesto para él, para cada situación, pero después él sabía que él tenía que ir a la presencia del Padre, a refrescarse para poder continuar el trabajo que Dios le había dado, porque nosotros en nuestros ministerios, en el pastorado, vemos que las personas nos quitan energía porque somos como seres imperfectos que somos, nos cansamos
Y muchas veces se pueden dar cuenta los pastores que después de dar un sermón o de enseñar un sermón o de ayudar a una pareja en problemas matrimoniales, a ayudar a algún adicto o a visitar a los enfermos, vemos que terminamos como que cansados, como que agotados. A veces alguien está pasando por una situación fuertemente emocionalmente o una situación fuerte emocionalmente y como que esos sentimientos, como que esas emociones quieren llegar a nosotros y nos sentimos bien cargados. Por eso es que es importante que entonces nosotros practiquemos los hábitos de Jesús y digamos, no, yo voy a dejar todo aquí y yo me voy a ir a orar en una esquinita, en mi cuarto, en una silla, donde sea, pero tomar ese tiempo sin hacer otra cosa que no sea orar. Así o que sea orar y pasar ese tiempo con Dios, porque la realidad es que para nosotros, para que nuestra alma se mantenga centrada y para que de nuestro corazón fluyan ríos de agua viva, nosotros tenemos que pasar tiempo con Dios. Es Él quien nos da la fuerza, quien nos da las estrategias, quien nos da las palabras para decir. Así que si nosotros estamos llenos de Jesús, de Dios, de su palabra, entonces nosotros estamos capacitados para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Las cosas fluyen muchísimo mejor cuando nosotros practicamos los hábitos de Jesús. Estos hábitos incluyen oración e intimidad, como les estaba comentando. Así que comenzamos con la tradición de la contemplación, que es la corriente de la vida centrada en la oración. Jesús tuvo una vida de alta intimidad con su Padre, como les estaba comentando, y aquí hay ejemplos de versículos para que no, lo podamos ver. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y así como Jesús hizo cosas, vemos en la palabra que nos dice en el Nuevo Testamento que Jesús le dijo a los discípulos, cosas más grandes que esto. Y los discípulos estaban maravillados de haber visto tantos milagros ocurrir. Y con todo y eso Jesús les dijo, cosas más grandes que estas haríamos nosotros en su nombre. Así que vemos que nosotros podemos hacer cosas como las que hizo Jesús y aún más grandes, pero el secreto está en tener una vida de intimidad con el Padre, con nuestro Padre Celestial. Juan 5:30 dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo. ¿De quién escuchaba? No de los fariseos, no de los saduceos, no de los escribas. Escuchaba a su Padre Celestial. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que si Jesús, siendo hijo de Dios, buscaba hacer la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos buscar hacer la voluntad de Dios? Y nuevamente eso ocurre a través de la oración. Juan 14:10 comienza con una pregunta y dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La oración es un patrón constante en la vida de Jesús. Eso no está incluido en el versículo, esa es aparte. La oración es un patrón constante en la vida de Jesús y lo vemos a través de esos versículos que mencionamos. Jesús le enseñó a los discípulos a orar el famoso Padre Nuestro, que lo podemos ver en Mateo 6:9 al 13, que nos habla de Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque los discípulos le habían pedido a Jesús que los enseñara a orar, porque yo creo que los discípulos quizás se frustraban o quizás estaban curiosos porque Jesús pasaba tiempo con su padre. Y aun cuando Jesús fue a punto de ser arrestado, cada vez que Jesús iba y oraba, encontraba a los discípulos dormidos.
Y yo creo que los discípulos como que no entendían qué tantas palabras Jesús podía decir que pasaba tanto tiempo con el Padre. Y ellos quizás pensaban a veces como nosotros decimos, como que ya no encuentro por qué más orar. Ya he orado por esto, por esto, por esto, por esto. Lo que llevo son 15 20 minutos, no hallo por qué más orar. ¿Y que Jesús le dio? Jesús le dio un modelo que por cada parte que nosotros los que hemos escuchado la enseñanza del Padre Nuestro, podemos ver que con cada oración, con cada frase, podemos nosotros entonces abarcar otras áreas que hacen que nuestra oración cubra todo lo que cubre el Padre Nuestro, como la voluntad de Dios que se haga, como que Dios nos dé la gracia para perdonar, como Él nos ha perdonado, como Dios para que nos dé el pan de cada día, que cada cosa que está en la oración modelo que Jesús le dio a los discípulos, nosotros la podemos utilizar para entonces desarrollar nuestra vida de oración, que no sea una vana repetición. Allá oré el Padre Nuestro, ya cumplí con mi tiempo de oración. No, es pasar tiempo de intimidad con Dios, hablando con Él como hablamos con una persona, de la misma manera en que nosotros le compartimos a alguna persona nuestra situación, vamos a hacerlo con Dios. Es un poco a modelo monólogo, pero podemos imaginarnos que Jesús está sentado escuchándonos y que por lo menos está moviendo su cabeza y asentando con su cabeza o haciendo gestos de como que tiene compasión de nosotros, de que nos está entendiendo, de que la situación que le explicamos está difícil, pero podemos tener una conversación con él. Y así nosotros podemos seguir desarrollando eso y aún el Espíritu Santo nos puede traer impresiones en nuestro corazón o puede hablar a nuestro corazón y dejarnos saber, darnos esa seguridad de que Dios nos ha escuchado y de que Dios quiere que nosotros actuemos de una manera o de que tomamos tal o cual decisión de acuerdo sea la circunstancia. Así que todo eso lo podemos hacer a través de la oración. La oración más intensa e íntima de Jesús fue la registrada en Juan 17:20, que dice, esa es una de mis oraciones favoritas, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ya Jesús está orando por ti y por mí, porque nosotros creímos en Jesús por los testimonios y por las palabras que tenemos en la escritura, en el Nuevo Testamento, que nos dan tanta motivación, tanto apoyo, tanta esperanza que nos da de que vemos que ellos pasaron por persecuciones y Dios estaba con ellos y Dios le daba la victoria y así nosotros pudimos creer por medio de la palabra y pudimos creer lo que dice que es Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna y nosotros pudimos creer en eso aún sin haberle visto. Pudimos creer en él, pudimos creer por fe. Y ya en esa oración de Juan 17:20, Jesús estaba orando por nosotros, porque nosotros por las palabras de otros antes a nosotros fue que creímos en Dios y fue que decidimos entregar nuestro corazón a Jesucristo. Hay personas que con nada más leer los evangelios, ellos inmediatamente quieren entregarle el corazón a Jesús porque ellos entienden que Dios estuvo en esta tierra y que los testimonios, los relatos que están en la palabra de Dios son ciertos y son veraces. Así que bien nos debe llenar de mucha esperanza de que ya Dios está orando por nuestras circunstancias presentes para que Dios nos mantuviera cerca de Él y nos mantuviera motivados y nos mantuviera fortalecidos en su palabra. Esta tradición de la contemplación se enfoca mucho en la pureza de nuestro corazón. O esta es la tradición de la vida de la santidad, que es la pureza del corazón, que es ser transformado, dejar que nuestro corazón sea transformado y dejar que nuestro corazón deje las cosas que lo descentran, porque tiene que ver mucho con el otro libro que estuvimos leyendo, de que todo se trata.
de que nuestro corazón, de que nuestra alma esté centrada en Dios y que sea pura y que procure vivir en pureza espiritual. No perfecto, recuerden nuevamente, no es el perfeccionismo, sino de poder estar creciendo y siendo transformada a la imagen y semejanza de Dios según nosotros le buscamos. El corazón de las enseñanzas de Jesús fueron el sermón del monte y allí está la ley del amor o la ley real. Ahí vemos que fue la mejor enseñanza que tenemos hasta hoy día. Es el sermón del monte y, y tenemos los mejores principios, las mayores verdades sobre cómo vivir una vida pura, cómo vivir de acuerdo a la palabra. La vida de virtud reflejada en esa enseñanza está gobernada por la madurez del amor y no por la inmadurez del legalismo esclavizante, ¿por qué esclaviza el legalismo? Porque se basa en seguir reglas, en hacer todo al pie de la letra y no se enfoca en que busquemos de Dios, en que seamos santos como Él es santo, sino que se enfoca más en seguir una lista de reglas. En todo en no, 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 no. Y sí tenemos que seguir los mandamientos de Dios, pero muchas veces nos vamos mucho más allá a esclavizar a las personas con que sigan tal o cual regla. El Espíritu Santo trabaja en el corazón de cada persona y nosotros tenemos que confiar que el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de nuestras ovejitas. Así que es bien importante que podamos entender que la vida, la pureza del corazón no tiene que ver si sigo estas reglas, soy puro, si no sigo esta, no tiene que ver con eso. Es de procurar vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Es una enseñanza que nos lleva más allá de la justicia de los escribas y los fariseos, que eran los que querían que se hiciera todo al punto de la letra, según Mateo 5:20 en lugar del tipo de justicia que predicaban los escribas y fariseos, basadas en expresiones externas que muchas veces implicaban el dominio y la manipulación de las personas. Jesús señala una vida interior con Dios que transforma nuestro corazón y crea en nosotros hábitos de virtud que quedan profundamente arraigados, nos dejan situados profundamente en la roca y no hay nada que nos mueva de esa roca porque son hábitos que nos fortalecen día a día. Si formamos estos hábitos, nos dice el autor, tendremos recursos internos espirituales y morales con los que podremos responder con justicia cuando enfrentamos tentaciones de cualquier clase, como las tuvo Jesús cuando estaba ayunando, que vemos que el enemigo lo tentaba. Jesús andaba entre la gente sanando enfermos, devolviendo la vista a los ciegos y llevando la buena nueva a los oprimidos, la buena noticia a los oprimidos. Así que así nosotros también debemos hacer como Jesús de estar de la misma manera en que él pudo llevar a cabo su ministerio, viviendo una vida cercana a su Padre Celestial, asimismo nosotros también podemos lograrlo. Jesús siempre fue capaz de hacer lo que el Padre le dio para hacer, siempre justo, siempre con el toque necesario en el momento oportuno, siempre hablando la palabra justa, llamaba la atención a los fariseos y a los escribas cuando querían traer confusión o cuando querían traer legalismo. También Jesús tenía hábitos de santidad tan profundamente arraigados que en todo momento pudo responder justamente como hay que responder. Vemos que Jesús respondía claramente. Y Jesús era como si siempre tuviera la palabra correcta para el momento correcto. ¿Por qué? Porque vivía una vida de intimidad con su padre. Escuchaba claramente de su padre y lo que hacía era, no importando el que le gustara o no le gustara, la respuesta o que si sanaba en un sábado o que se hacía un milagro un sábado, no importaba. Si su padre
le daba la instrucción, Jesús lo iba a hacer, aunque las personas aquí en la tierra, como los escribas y los fariseos, no estuvieran contentos. Jesús nos enseña el camino virtuoso a través de las palabras del sermón del monte. También está la vida en el espíritu, que es la vida carismática. Tienen unos versículos aquí que pueden leer más adelante. Jesús también demostró por medio de vivir una vida llena del Espíritu el carisma de la sabiduría. En Jesús era legendario. Me encanta que el autor use esa palabra. Lo vemos en Marcos 1:22. La sabiduría como carisma del Espíritu Santo es mucho más que conocimiento e información y aún más que la verdad. Es la verdad aplicada al corazón y la mente de manera tan viva que transforma a la persona. Es tener sabiduría de saber cómo actuar y de poder hacerlo de una forma efectiva, de una forma tal que nos transforma a nosotros. ¿Por qué? Porque podemos aplicar esa palabra, esas enseñanzas que Jesús nos está dando. Así que de esa misma sabiduría la debemos procurar nosotros, como dice la palabra, el que esté falto de sabiduría, pídala, porque no es tan solo tener información o saber o leer mucho, es cómo aplicar lo que estamos aprendiendo. Sabiduría, utilizando el Sermón del Monte como ejemplo, sabiduría es saber cómo aplicar cada principio presentado en el Sermón del Monte, cada una de las bienaventuranzas presentadas. Está el carisma del discernimiento, no solo la sabiduría, sino discernimiento. Vemos los versículos donde están presentes. Entonces también está el carisma de hacer milagros. Esto es cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso es que es importante que busquemos la llenura del Espíritu Santo, porque recuerden, tan pronto aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo pasó a morar en nosotros. Fue prometido por Jesús antes de ascender al cielo y con nosotros es tan pronto nosotros aceptamos al Señor. Con los discípulos, pues fue cuando Jesús ascendió, que lo vemos en el libro de los Hechos. También está el carisma del exorcismo. Y simplemente el exorcismo es dejar libres a los demonios, sacar en el nombre de Jesús los espíritus malignos que sabemos en la palabra que no podían ocultarse de él. Ellos hasta hablaban, los demonios hasta hablaban antes de que Jesús los echara afuera, porque reconocían la autoridad de Dios, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Así que nosotros debemos procurar lo mismo. Y también el carisma de la sanidad tiene que ver con nuestra vida llena del Espíritu Santo. Es una vida que está produciendo el fruto del Espíritu. La vida en el Espíritu está disponible para nosotros. Son ríos de amor y gozo, ríos de señales y milagros, ríos de paz y de poder. Y Jesús nos enseña el camino. También está la tradición de la justicia, que es la vida de compasión y justicia. La visión social, como ejemplo, la visión social de Jesús era alternativa, inclusiva, fundada en el poder de Dios, llena del amor de Dios con el poder de hacer las obras de Dios. Sabemos que Jesús modeló una vida de justicia, aunque aún con personas que no eran hijos de Dios, aún personas que no lo reconocían a Él como su Señor y Salvador o que no lo seguían a Él como lo hacían los discípulos. Jesús con todo y eso tuvo compasión de la sociedad. Jesús con todo y eso alimentó a la multitud. Y no todos eran salvos, todos estaban allí presentes y Jesús murió, no murió, Jesús comió con los pecadores, aun cuando los fariseos le decían que no hiciera eso, que eso no se hacía y cosas así. Jesús como quiera, él mostró demasiada compasión y justicia social donde el Señor lo puso. Y es bien importante que donde nosotros estemos practiquemos la justicia social. Dios nos ha dado herramientas para que nosotros podamos hacerlo. Es una visión para hacer ver en el jubileo de cuidar los unos a los otros.
y de la compasión del jubileo por todos los quebrantados y oprimidos. Y sabemos que nosotros estamos rodeados de personas que están quebrantadas y oprimidas. Algunos llegan a nuestras congregaciones y otros están en la comunidad. La vida de Jesús de justicia y shalom, shalom significa paz, es un desafío a nuestros intereses creados. Reprende el individualismo, el enfocarnos en el yo y en mis necesidades. Bendito, qué lástima, yo necesito esto, lo otro. No, sino que practicar la justicia social es una excelente manera de quitar los ojos de nosotros mismos y enfocarnos en la necesidad de los demás, en servir a otros como Jesús lo hizo. También nos ayuda para evitar la acumulación egoísta de que tenemos y tenemos y tenemos cuando muchas personas pues no tienen lo que necesitan o tienen mucho menos que nosotros. Y también nos invita a ser el tipo de personas de las que fluyen con libertad, justicia y compasión. Así que es bien importante que podamos demostrar esta tradición de justicia por medio de la compasión. Déjenme verificar que yo estoy, sí, estoy en el internet correcto. Am, Así que es bien importante que nosotros podamos también, entre las diferentes tradiciones, podamos practicar en donde Dios nos ha plantado la justicia social. Proclamar el Evangelio es otra de las tradiciones. Jesús demostró eso a través de la corriente evangélica, que es la vida centrada en la palabra. Él vino a proclamar la buena nueva del reino de Dios y en su persona misma era la encarnación de esa buena nueva. Él era la buena noticia y ahora a nosotros nos toca de predicar las buenas nuevas de salvación a todo el que el Señor nos pone en el camino. Jesús era y es la palabra de Dios viva y hecha carne entre nosotros, andando en persona como la buena nueva que proclamaba. Él daba testimonio de lo que Él era. En Jesús mismo el camino se ha abierto para nosotros para entrar en libertad al gran reino de amor de Dios. Nuestro llamado, que fue dado a través de la Gran Comisión, es el gran legado de la tradición evangélica conocida como eso mismo, la Gran Comisión. Así que el nosotros proclamar el Evangelio se refiere a que estamos haciendo discípulos en todos los lugares que Dios nos envíe y enseñándoles, bautizándolos y enseñarles las cosas que Jesús nos enseñó a nosotros. El sacramento, no, y nos toca a todos, no solo a los evangelistas, todos estamos llamados a practicar la Gran Comisión. El sacramento del momento presente, que es la corriente de la encarnación, de la vida sacramental, que representaba en la encarnación del gran Dios del universo, que se humilló a sí mismo para hacerse humano. Esta forma de vida sacramental nos llama y nos convoca a que todo nuestro tiempo de vida, despierto o dormido, trabajando o jugando o se refiere a pasar tiempo de diversión o lo que quiera que estamos haciendo, y nuestro amor fluyan del manantial de vida. Eh, Así que mantenernos en el momento presente y entender que nuestra vida es una vida de adoración. Todo lo que nosotros hacemos debe reflejar el amor de Cristo, debe reflejar la compasión y no tan solo cuando estamos en el servicio o en la iglesia, en el culto, que también le llamamos, y sino que en todo momento nosotros estamos practicando el momento presente, sabiendo que Dios está con nosotros y que cualquier persona que nosotros tengamos, Dios nos ponga en el camino, es un momento para nosotros ser o imitar a Jesús y a la gran comisión, y que a través de cualquier em, obstáculo o tribulación que pasemos, que también podamos mantener el momento presente sabiendo de que Dios está con nosotros y de que su presencia está con nosotros. Dice el autor que Jesús cautiva nuestra imaginación y gana el corazón de las personas porque era y es el mismo Hijo de Dios,
con el poder y la vida para transformarnos y darnos poder para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Durante sus años en la carne, que fueron 3 años, Jesús llamó a sus discípulos diciendo, síganme. Jesús nos llama a nosotros también a seguirlo. ¿A qué? A imitarlo a Él. Así que dice que en el resto de este curso prestaremos atención a esas personas que buscaron imitar a Cristo y parecerse cada vez más a Él. Son esos modelos bíblicos que nosotros podamos usar para saber cómo vivir cada una de estas tradiciones. Así que el resto de la presentación, por los próximos 10 minutos, vamos a enfocarnos en la tradición contemplativa, que es descubrir la vida de oración. Simple y sencillamente, nada complicado, sino que descubrir una vida de oración efectiva y no tan solo efectiva, sino que nos llene. Una vida de oración que nos dé alegría de poder llegar, de que no podamos esperar. Si lo hacemos en la mañana, mi práctica es en la mañana, porque yo soy una persona que me enfoco muchísimo en los quehaceres del día y en la lista de cosas que tengo que completar. Así que yo comencé a hacer mi tiempo de oración ininterrumpida por la mañana, tan pronto me despierto y tengo una lamparita, tengo una mesita, ahí me siento, a veces me arrodillo, lo que sienta en el momento hacer. Y es mi primer tiempo del día. ¿Por qué? Porque me prepara para el resto del día. Veo como que soy más efectiva en todo lo que tengo que hacer. Las tomas de decisiones son más claras. La forma en que trato a las personas es diferente porque no estoy pensando en que estoy estresada todo el día, sino que al tener ese momento de oración con Dios en la mañana, yo creo como que me prepara para todo el día. Y a veces salen palabras de mí en conversaciones. Yo trabajo en la iglesia y yo digo, eso no salió de mí, eso fue una revelación del Espíritu Santo, porque yo no sé ni cómo salió, que hasta yo misma me quedé impresionada y le doy gracias a Dios por darme las palabras para el momento oportuno. ¿Por qué? Porque cuando las personas están pasando por situaciones difíciles y vienen a ti porque te ven a ti como una persona espiritual, una persona que les puede dar algún versículo bíblico, puede orar por ellos, o puede dar una palabra de esperanza, de motivación. Ellos no quieren escuchar mi opinión. Ellos no quieren escuchar de que yo les dé instrucciones. No es que estás haciendo esto mal. No, pero oraste ya por eso. No, pero ¿qué hiciste? No, pero quizá eso es problema de un pecado que hayas cometido. O esa es la consecuencia. No, lo que ellos quieren escuchar es la palabra de Dios que salga de nuestra boca. No es lo que yo quiera decir, que a veces no es lo que Dios puso en mi corazón, porque ni tan siquiera tomé el tiempo para ver qué Dios quería que le dijera a esa persona en ese momento. Pero al descubrir la vida de oración y poder practicarla justo cuando me despierto, me ha ayudado muchísimo, porque así no estoy preocupada todo el día en que tengo que llegar a mi casa y antes de dormir tengo que pasar ese tiempo con Dios, tengo que leer la palabra, tengo que hacer mi devocional. No, ya a lo largo del día yo estoy contentísima porque ya yo estuve de ese momento con el Señor y sí, siempre termino mi día hablando con el Señor, pero no estoy preocupada de no he hablado con el Señor hoy, no he hecho esto. Y también, como les estaba explicando al principio de la clase, esto se trata de tener una vida de intimidad con Dios a lo largo del día. Cuando estoy lavando los platos, cuando estoy atendiendo a mi familia, cuando estoy manejando mi vehículo, cuando estoy de compras en alguna tienda, cuando estoy preparando los alimentos, sino siempre estar en ese momento presente con Dios, como dice la última tradición que vamos a estudiar en el curso, es el sacramental de saber que Dios está con nosotros en todo momento y que Él quiere escuchar de nosotros a lo largo del día. Salmo 42, 1 y 2 es uno de los versículos que vamos a utilizar para esta tradición contemplativa. Y también el autor Thomas Kelly dijo, en lo más profundo de cada uno de nosotros, hay un santuario interior del alma
un lugar santo, un centro divino, una voz que nos habla a la que podamos volvernos una y otra vez, y ese es el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos da ese, que nos habla y que nos enseña y que nos recuerda las palabras de Jesús. Sentimos hambre de la vida de oración, de una práctica más rica y plena de la presencia de Dios. Queremos sentir a Dios, queremos pasar tiempo con Él porque queremos crecer en Él y queremos hacer las cosas de manera que le agraden a Él en todo momento. Así que la corriente contemplativa de la vida y la fe cristiana puede mostrarnos el camino a esta intimidad con Dios. El ejemplo bíblico que nos da fue Juan. Él fue uno de los primeros discípulos que siguió a Jesús y uno de los últimos también porque estuvo con él al pie de la cruz. Él es un modelo de la tradición contemplativa porque el Evangelio del apóstol Juan dice: tiene todas las marcas que apuntan a la obra de un autor que ha pasado la vida entera meditando en la vida y ministerio de Jesús. Qué gran oportunidad tuvo Juan, no tan solo de seguir a Jesús, sino de dejarnos a nosotros un libro en el que, en el libro de Juan, es como que Juan, por medio de las palabras de Juan, Dios, Jesús nos revela el amor del Padre por nosotros. Si usted no ha tenido una buena relación con su Padre terrenal, les recomiendo que se lean el libro de Juan. Es excelente para demostrarnos el amor que el Padre Celestial tiene por cada uno de nosotros. Juan es un modelo de la tradición contemplativa también porque nos enseñó sobre el amor. Entrar en el gran amor de Dios por nosotros y nuestra respuesta de amor hacia Él es el regalo de la tradición contemplativa. Eh, Dice que las palabras que se usan con mayor frecuencia para describir la vida contemplativa es fuego y amor. ¿Por qué? Porque la vida de oración es un fuego que nos purifica y que nos purga, y es un amor que nos envuelve y reconforta. Así que fuego y amor a la vez. También es la mirada constante del alma en el Dios que nos ama. Es un compartir íntimo entre amigos, como dijo Teresa de Ávila. Las características de la vida contemplativa son el amor. Dice, el amor hacia Dios crece poco a poco hasta que se hace más profundo, más fuerte y más estable. La paz, dice, la paz vence el ruido y el bullicio de nuestros corazones tan atareados. También está el deleite. El deleite es otra de las cosas que comenzamos a experimentar porque surge un placer, amistad, gozo, y no un gozo temporal ni perecedero, sino es un profundo gozo, que es lo que también nos habla Pablo sobre el contentamiento. Es que no importa lo que nosotros estamos pasando, nosotros sentimos un gozo inefable y nosotros tenemos la seguridad de que el enemigo ni ninguna circunstancia puede quitarnos ese gozo inefable, ese gozo que nunca, que aunque se ve un poquito tambaleado a veces por medio de las circunstancias, pero es un gozo que resurge nuevamente y nos da esa seguridad de que Dios está con nosotros. También es el vacío, es un intenso anhelo, una búsqueda sin fin, es una satisfacción insatisfecha. ¿Y por qué? Porque Dios necesita poner ese vacío en nosotros, como dice en los Salmos, eh, que nuestra alma brama, que nuestra alma, sí, brama, como el ciervo brama por las aguas, así brama por ti, oh alma mía. ¿Por qué? Porque Dios pone ese vacío para que nosotros podamos reconocer que nosotros lo necesitamos a Él, y nada llena ese vacío, solamente la presencia de Dios, que pues a través de la oración podemos lograrlo. La soledad es nuestra bienvenida compañera porque estamos aprendiendo a estar solas con Dios, y no tan solo estar solas con Dios, sino estar en silencio. Debemos entender que esta soledad es la oración en sí
misma. Si bien el deleite es un banquete, el vacío es el ayuno y para el crecimiento del alma hacen falta las dos cosas. También el fuego es un fuego ardiente en el alma que arde más que el fuego literal, se convierte en una pasión firme y fulgurante. Quema todo lo que sobra, toda la tosudez o la obstinación o la testarudez de nuestro corazón, todo el odio, todo el egoísmo y toda codicia. Los pecados del propio ser se queman en tanto las semillas del amor, en tanto las semillas del amor universal germinan y florecen. La sabiduría, porque no se trata en que nosotros seamos intelectuales o inteligentes o nada, sino que Jesús o Dios y Dios nos dan la sabiduría para saber lo que tenemos que hacer. Es un conocimiento y un sentir de que Dios está fluyendo a través de nosotros y eso nos llena, como dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es el conocimiento de Jehová. También ocurre una transformación porque poco a poco Dios captura nuestras facultades internas. Primero, captura nuestro corazón, nuestra voluntad y luego nuestra mente, la imaginación y las pasiones. Como que el Señor nos va refinando como se refina el oro. El resultado es la transformación de la personalidad entera a imagen de Cristo. Cada vez que adoptamos más hábitos o cada vez más a través de esta tradición adoptamos sus hábitos, sentimientos, esperanza, fe y amor. Los aspectos más fuertes de esta vida contemplativa es que avivan las llamas de nuestro primer amor, ese amor incesante o tan puro y tan lleno que sentimos cuando le entregamos nuestro corazón al Señor, que queríamos aprenderlo todo, saberlo todo, recibir revelación y sabiduría de Él. Asimismo, aviva las llamas del primer amor. También nos obliga a ir más allá de la religión que se trata solo de la mente y de saber, sino que queremos también experimentar. Eh, Dice, nos hace también pensar que la oración no es tan solo algo algo pasajero, sino esencial y lo principal para el desarrollo, la transformación de nuestra vida espiritual o para la formación espiritual. Se centra en la soledad de nuestra vida con Dios. ¿Por qué? Porque se lleva el individualismo y también nos ayuda a poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hay algunos peligros potenciales que tenemos la tendencia de separarla de nuestra vida cotidiana. El hábito de la oración tiene que estar con nosotros 24/7. Nuestra intimidad con Dios puede estar ocurriendo mientras realizamos nuestras tareas cotidianas. En la mente podemos estar o aún con nuestra voz podemos adorar a Dios, podemos cantar mientras llevamos a cabo nuestro día o aún podemos orar en nuestra mente. El peligro del ascetismo que consume, a veces se creen que todo es de, de estar en oración todo el día, en un cuarto o algo así, y quieren hacer todo que es espiritual, espiritual, espiritual o espiritual. Nuestra vida tiene que ser espiritual, pero que se quieren llenar todo espiritual, todo es como hay como un fanatismo en lugar de ser una vida cotidiana normal, quieren todo hacerlo glotones espirituales que son prácticas fanáticas y lo vemos en diferentes tipos de religiones y también lo vemos lamentablemente en el legalismo. El fin de nuestra vida espiritual es glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. No es tratar de ser tan espirituales que nos creemos perfectos. También puede desvalorar los esfuerzos intelectuales por expresar nuestra fe, puede dejar de lado la comunidad de fe y es importante que nosotros siempre estemos en comunidad con nuestros hermanos en Cristo, esos hermanos que nos aman, nos apoyan y nos proveen
discernimiento. Para eso Dios lo puso ahí como diferentes miembros de diferentes partes del cuerpo. La práctica de la tradición contemplativa la podemos vivir, puede practicar la soledad tomando un paseo antes del amanecer, escuchar los sonidos de la madrugada, sea en la ciudad, si vive en el campo, muchísimo mejor. Eso es un regalo de Dios para usted. Así que puede ser en soledad, sin nada, sin música, sin nada. Escuche los sonidos de la creación que Dios nos ha dado, medite en la bondad de Dios, pero hágalo sin escuchar un podcast, sin escuchar un audiolibro, sin tener música, sin ir hablando con una persona. Hágalo y yo creo que va a tener una mejor experiencia como Dios nos llena de su paz, Dios nos puede dar una palabra de fortaleza, nos puede revelar algo y nos puede nada más dejarnos saber que Él está con nosotros, darnos esa paz de que Él está con nosotros y porque acallamos nuestros pensamientos, no tenemos ningún tipo de bullicio en nuestra mente de que nos mantiene distraídos, sino que estamos nada más escuchando la naturaleza, estamos escuchando la creación que Él nos ha dejado. También puede limitar sus palabras durante un día y vea qué es lo que puede aprender acerca de sí mismo y de los demás. A veces hablamos mucho, y podemos practicar el hablar un poquito menos. Podemos tomarnos un día, 3 días o una semana de silencio, que es como un retiro espiritual o un ayuno. También en vez de leer la Biblia, intente orarla, específicamente los salmos. Intente orarlos personalizarlos, incluirse a usted, su esposo, esposa, sus hijos, yo no sé si es soltero, ore por usted mismo, ore por las personas de acuerdo a lo que diga ese salmo o diferentes pasajes de las escrituras en el Nuevo Testamento, en las oraciones con las que comienza Pablo. Yo les tengo a mis hijos que de las que yo oro por ellos están en el libro de Filipenses y Colosenses, comienzan esos libros, yo las personifico y pongo los nombres de mis hijos y entonces siempre tengo esas oraciones en mi cuarto para entonces orar por ellos de acuerdo a la palabra y no mi voluntad, sino la voluntad de Dios con ellos. Siéntese en un centro comercial, comercial va con una M, no dos como aquí, o en un aeropuerto a observar a las personas y luego reflexione sobre lo que vio. Es bien interesante, lo tuve que hacer para mi clase de antropología cultural y aprendí muchísimo nada más observando a las personas, no criticando, observando. Durante un mes no prenda el radio de su automóvil y haga de su viaje en auto un retiro personal. Yo al principio me dio trabajo, pero luego me acostumbré y ahora estoy siempre en silencio o en música de adoración, que es rara la vez que tenga la música de adoración prendida. Usualmente voy en silencio hablando con el Señor, meditando sobre el día, sobre las actividades del día, en qué pude haber hecho mejor, en qué yo creo que Dios me quiso haber usado y me dio un poquito de miedo y no lo hice. De tantas maneras. Vemos a alguien en un carro y nos da con orar por ellos, o vemos una ambulancia, le pedimos a Dios que los proteja. Son diferentes cosas. Practiquen el silencio, de verdad que los va a ayudar muchísimo. El llamado a la vida de oración, para resumir, que la tradición contemplativa, la vida que presta amorosa atención a Dios. ¿Por qué? Porque a través de la oración estamos pasando tiempo con Él, conociéndolo a Él, aprendiendo a estar con Él y aprendiendo a recibir de Él. Pregunta, ¿por qué explorarla? Porque a través de ellas podemos conocer el divino descanso que vence nuestro alejamiento de Dios. Podemos llegar también a decir, como dice en Nehemías 8:10, la segunda parte del versículo, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Otras versiones dicen, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Así que no hay otra manera en que nosotros podamos descubrir ese gozo, ese contentamiento si no pasamos tiempo con Dios. Si usted es casado o casada y no pasa tiempo con su esposo o esposa, no conoce a la persona.
no conoce sus deseos, no conoce sus sueños, no conoce sus planes, no conoce lo que ha pasado. Nada más conocemos a la persona cuando pasamos tiempo con ellos y así es como Dios lo conocemos más, conocemos diferentes partes de su carácter, lo conocemos como nuestro sanador, como nuestro proveedor, como nuestra paz, como nuestra justicia, como el que nos santifica. Lo podemos conocer de diferentes maneras, pero eso viene a través de pasar tiempo con Él, porque pasando tiempo con Él, entendemos cuando pasamos por esos momentos difíciles que de Él viene nuestra fortaleza y de que Él al final del día permite todas las cosas, pero como dice en Romanos, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Así que mi consejo, lo que yo espero que hayan sacado de esta lectura o que saquen según están haciendo la lectura semanal es que vale la pena cultivar una vida de oración con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, al cual podemos venir en cualquier momento del día. No tenemos que utilizar ni un sacerdote, como pasaba en el Antiguo Testamento, para que fuera a presentar sacrificios por nosotros y fuera a presentar nuestras peticiones. Tú y yo podemos hacerlo en cualquier momento del día. Y eso es el regalo más grande, la bendición más grande que Dios nos ha dejado y que también nos dio al Espíritu Santo, que es el que nos da, nos habla, nos ministra, nos convence cuando hemos cometido pecado, nos recuerda las palabras de Jesús y son cosas que nosotros necesitamos cultivar, que es, por ejemplo, la vida de oración. Así que espero que les sea de muchísima bendición. Como decía Rebeca en nuestra conversación por WhatsApp, la lectura de esta semana está bien interesante, así que espero que de verdad puedan, es mucha la lectura, eso sí, pero si tienen que brincar algunas partes para poder lograr la lectura completa, entonces, pues traten de leer poquito y entonces revisen las diapositivas de esta semana, que pues es un resumen de nuestra lectura y de verdad que espero que les sea de bendición. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Nada, hoy tan calladitos. Mucha la lectura, intensa. Sí, a veces hay algunas partes como que son, por lo menos yo me tengo que concentrar para leerla y tengo que sacar ese espacio especialmente para dedicarme a la lectura porque es intensa, pero me gusta cuando utiliza esos modelos bíblicos y nos da pasos prácticos de cómo podemos aplicarla a nuestra vida. Así que ya para la semana que viene les dejaré un videíto que se lo subo ya mismo, ya lo grabé, sobre es la de la santidad. Y entonces nos vemos en 2 semanas, con el favor de Dios, martes a las 8 de la noche. Pero estamos en contacto por WhatsApp. Muchas bendiciones. Saben que se me olvidó orar antes de presentar de comenzar la presentación, así que voy a orar ahora. Señor, te damos gracias. Sabemos, Dios mío, que tú estás con nosotros y te damos las gracias, Señor, porque tú quieres tener una relación personal con nosotros, porque tú quieres enseñarnos, porque tú quieres purificarnos y porque desde el comienzo de la creación, tu propósito principal era estar en comunión con nosotros, Señor. Y a veces hay mucho bullicio alrededor de nosotros, a veces hay muchas responsabilidades, especialmente en estos días, Señor, que estamos tan ocupados, pero que podamos entender que tú quieres todavía
tener comunión con nosotros, escuchar de nosotros a lo largo del día, escuchar de nosotros en esos momentos en que nos separamos para hablar contigo, para buscarte, para leer tu palabra, para aprender de ti, para dejarte que nos purifiques. Señor, así te pido que pongas en nosotros un hambre. Que no se sacie y que no se calme, Señor, con otras cosas que no sean tu presencia, que no sean pasar tiempo de oración contigo. Darnos herramientas, enséñanos a orar, enséñanos a poder seguir desarrollando una vida de oración efectiva. Y aún te pido por los estudiantes que sientan que su vida de oración es como que aburrida, como que no hayan por qué orar, Señor. Te pido que los llene de un espíritu de oración para que ellos sientan esa sed y ese deseo de que quizás no tienen nada que decirte, pero que sientan la necesidad de sentarse y estar en silencio contigo, Señor. Que tú nos hables a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos recuerde tus palabras, que nos vivifique, que nos convenza de pecado, que nos traiga a mente cosas que tenemos que sacar de nosotros, hábitos que tenemos que dejar y hábitos santos que debemos comenzar, Señor. Dependemos totalmente de ti, Señor. Reconocemos que sin ti no somos nada y reconocemos que todo lo que necesitamos saber viene de ti, que todos esos hábitos santos que tenemos que desarrollar vienen de ti, Señor, y que tú nos das esa sabiduría para hacer lo que tenemos, para saber qué es lo que tenemos que cambiar y qué es lo que tenemos que mejorar, Señor. Lo bueno es que no tenemos que hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros. Te doy gracias, te pido que bendiga a los estudiantes. Tú conoces las peticiones de su corazón, tú conoces sus necesidades, tú conoces los retos en el ministerio, Señor. Y yo te pido que tu paz los arrope, tu paz que sobrepasa todo entendimiento y que sigas dándoles las herramientas, el deseo, la motivación para que ellos puedan seguir haciendo lo que tú los llamaste a hacer, Señor. Por las personas en el camino, provee sus finanzas, provee todo lo que necesiten, Señor, para que ellos puedan llevar a cabo ese llamado que tú los llamaste a hacer. En el nombre de Jesús te doy gracias y creyendo que tú estás con nosotros. Amén. Así que muchísimas bendiciones. Nos dejan saber si tienen cualquier pregunta, cualquier duda. Gracias por estar presentes y nos vemos nuevamente la semana que viene con el favor de Dios por allá por la plataforma Populi. Y entonces en la próxima nos vemos por aquí por Zoom. Así que muchas bendiciones. Chao. Bye.